¿Qué tal, amigos? Qué alegría y qué gusto podernos encontrar con ustedes ahora en tiempo real, en vivo y en directo en este programa Hablemos, una emisión semanal donde buscamos retroalimentarnos a partir de sus comentarios, sus preguntas, sus aportes desde distintos temas que buscan sobre todo tocar la realidad de la existencia. Hemos venido hablando en las últimas semanas en un ciclo sobre los miedos. Y hoy abordamos un miedo que es muy universal, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Son tres realidades que acompañan la vida de todo ser humano y es una verdadera necedad rechazar y decir esto no va a tener que ver con mi vida, esto no me va a pasar a mí, sí nos va a pasar. Y es hoy plantearnos esta pregunta, ¿cómo superar esos miedos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte? Porque descubrimos que muchas veces más allá del malestar, con ocasión de una enfermedad, del envejecimiento, de la muerte de un ser querido, es esa angustia y ese temor que manejamos inconscientemente frente a todas estas realidades. Hoy tenemos la presencia de una persona que hemos invitado que es muy cercana, la casamos hace 3 años y medio. Hablamos de Juliana Ramírez y lógicamente nos acompaña también siempre Aymara Orozco. La alegría de poder compartir con ustedes este espacio y de que podamos hablar y formularnos interrogantes sobre todos estos temas. Juliana y Aymara, bienvenidas a este programa semanal Hablemos. Gracias, Padre, muy contenta de poder participar, de poder hablar estos temas tan importantes y pues de poder aportar, ¿cierto? De poder aportar, ojalá que llegue al corazón de muchas personas y que a través de esto que hablemos aquí, el Señor les hable realmente a sus vidas y a sus corazones. Nos encuentran también en YouTube, pueden escribirnos también en nuestro número de WhatsApp, 314-75-75-444, 314-75-75-444 en Facebook Live, Padre Carlos Yepes, igualmente en nuestro canal en YouTube. Pero sin más preámbulos, queremos presentarles en este BTR la historia bellísima de Pablo y Gloria, una pareja que ha batallado con la enfermedad, pero donde el amor conyugal ha sido más grande y mucho más fuerte que sus miedos al misterio del dolor, al misterio del malestar humano. Veamos este informe. Somos una pareja de esposos que llevamos casados 27 años. Juan Pablo padece una enfermedad progresiva degenerativa que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad la padece desde que llevamos 3 años de casados, hace más o menos 24 años. Y es una enfermedad que ha sido lentamente progresiva. A pesar de que tenía apenas 23 años, pues no era tan común en personas tan jóvenes. Entonces, cuando ya le diagnosticaron la enfermedad, el médico nos dijo que era una enfermedad muy rara, que no tenía tratamiento, no tenía cura y que realmente que no era Dios, pero que lo más probable era que podría llegar a tener apenas desde ahí hasta, desde que le descubrieron la enfermedad, 2 o 3 años de vida más. Cuando le descubrieron la enfermedad fue muy difícil para nosotros, obviamente, porque estábamos muy jóvenes, estábamos muy recién casados y fue difícil, pero lo que realmente nos ayudó a nosotros fue que nos acogimos mucho como a la misericordia de Dios, acudimos mucho como a la Eucaristía, al Santo Rosario, y siempre buscamos fue como aferrarnos a Dios, ¿cierto? Fue como lo que más nos ayudó, y de hecho lo que más nos ayuda en este momento es el estar siempre orándole a Dios y pidiéndole que nos dé fuerza, que nos dé valor en medio de nuestros desalientos, de nuestros cansancios,
que aunque lleva mucho tiempo y ya pues la enfermedad la hemos de pronto por gracia de Dios aprendido a llevar, obviamente hay momentos, siempre pues van a haber momentos de pronto donde uno se siente un poco con desaliento, con cansancio, pero que en esas situaciones siempre lo que hacemos es encomendarnos al Señor, pedirle que nos dé fuerza, y realmente yo he sentido que así ha sido. Siempre que le pido que me dé fuerza, que me dé valor, realmente hemos visto la respuesta del Señor, tanto Juan Pablo como yo. Bueno, teníamos ahí el informe y el testimonio de Gloria, su batalla con su esposo Pablo, y más allá de todo esto, el amor que les ayuda a superar las dificultades de una parálisis progresiva de su esposo, en un bello video que ha estado también por años en las redes sociales, y donde descubrimos nosotros que la enfermedad se puede sobrellevar, y se puede sobrellevar muy bien cuando hay amor, cuando hay amor en la vida de pareja. Yo no sé si el caso tuyo, Diana, ¿conoces esta pareja de Pablo y Gloria? Sí, padre, yo he escuchado un poco su testimonio, bueno, lo he escuchado en realidad como en varias ocasiones, incluso conozco algunas hermanas de Gloria, alguna vez vi su testimonio como en vivo, nos lo contaron, y él lleva muchos años, como ahí lo decía en el video, desde muy jóvenes, muy recién casados, le diagnosticaron esta enfermedad que es como degenerativa, que poco a poco lo va postrando, paralizando. Incluso ella lo tiene que cargar, ella lo tiene que mover de un lado para otro, él no se puede comunicar bien, pero ella le entiende lo que él dice. Es muy bonito ver cómo ella se consagró completamente al cuidado de su esposo, cuando estando ella muy joven y muy bonita le habían diagnosticado esta enfermedad, y seguramente le llegaron muchas propuestas, muchas voces que le decían cómo te vas a quedar ahí con esa cruz, por así decirlo, si tú tienes toda una vida por delante. Pero ella ha aceptado como ese amor, ha visto a Jesús en su esposo y ha aceptado esa cruz con amor, y digamos que es un sufrimiento redentor. Ella lo ha asumido desde el amor de Cristo. Qué bonito esto para ustedes, amigos digitales, mirar a Cristo en la persona del enfermo, y esto implica una espiritualidad, necesita una mirada de fe que no es fácil de llevar. En estos procesos siempre hay normalmente como etapas. Una primera, cuando se diagnostica una enfermedad grave, progresiva o degenerativa. El primer proceso, que es la negación: esto no me está pasando, voy a buscar otro diagnóstico médico, esto no está ocurriendo. Pero luego hay un segundo momento, que es la negociación. Señor, si tú me cambias este destino, yo te ofrezco esto en mi vida, yo cambio esta actitud, yo dejo este vicio, no sé qué. Y finalmente hay una aceptación con paz, y descubrir que en la enfermedad, descubrir que en el malestar, que descubrir que en una enfermedad progresiva Dios no deja de amarnos. Esto, repito, amigos digitales, necesita una espiritualidad y una experiencia de Dios. Qué bonito este testimonio, y qué bueno poderlos escuchar a ustedes. Recuerden, la pregunta hoy es cómo superar los miedos, frente al misterio de la enfermedad en uno o en un ser querido, frente al misterio del envejecimiento, porque a veces decimos: ¿qué será de mi vejez? ¿Me quedaré en soledad? ¿Seré una persona desvalida? ¿Habrá quien me socorra, quien me acompañe? No sé qué. Y frente al misterio de la muerte, no quiero ver la muerte de un hijo, no quiero ver la muerte de una mamá, yo no quiero saber de esto, pero son realidades que nos están allí acompañando, y aquí tratamos de una manera muy existencial y también muy espiritual, como de reconocer que tiene que haber respuestas, y que el Dios de la vida, el Dios de la salud, el Dios de la esperanza, el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, siempre tiene una palabra para darnos a cada uno de nosotros. No sé, Mara, si ya tenemos preguntas de nuestros amigos digitales. Bueno, primero queremos saludar a nuestros amigos que en este momento están en México, en Honduras, en Ecuador, en Chicago, en Estados Unidos, en Perú, que en ese momento nos están viendo. Y tenemos acá una pregunta, o más bien pues una afirmación de Lucía Correa Cáceres. Buenas tardes, yo soy creyente, pero me da mucho miedo a la enfermedad. Me apareció unos problemas que afectan mi corazón. Y también tenemos saludos, padre, desde Puerto Rico. De Puerto Rico, gracias, Aymara. Yo creo que hay una palabra clave en todo esto, y es que el miedo es lo humano. 365 veces, lo compartíamos ahora antes del programa, en la Sagrada Escritura aparece la expresión: no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús la repite permanentemente a sus discípulos,
en momentos de dificultad, de tempestades, en que sienten peligros o amenazas a su vida, y siempre los reprende bajo esta exhortación, si se quiere cariñosa: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? ¿Por qué tienen miedo si yo acompaño su vida? Hoy cuando Lucía nos escribe y nos dice: siento miedo porque me han diagnosticado algún tipo de dolencia o de enfermedad o de malestar en el corazón. Claro, en lo humano todos nos preocupamos, todos manifestamos ansiedad, turbación, pero también en fe aprendemos a descubrir que Dios no abandona. Si eso fuera así, entonces millones de enfermos en el mundo estarían abandonados de Dios, y reconocemos que es que la salud no es permanente. Y aquí necesitamos una primera palabra que quisiéramos compartir con ustedes, Juliana y Aymara, y con todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, y es el tema de frente a la enfermedad, frente a la vejez, frente a la muerte de un ser querido. Hay una palabra fundamental y es la fortaleza espiritual. Y esa fortaleza nos viene esencialmente de Dios. Tú puedes leer libros de crecimiento, tú puedes leer libros de superación, pero de todas maneras son limitados y son discursos que llegan cuanto más al ámbito psíquico, pero lo profundo de tu vida, allí donde en lo más hondo de los repliegues de tu ser, donde solo te habla Dios, Él te dice: ánimo, estoy contigo en este proceso de dificultad, de enfermedad, de batallas interiores, de manera que no te dejes desanimar, no te dejes escandalizar por la enfermedad, por la vejez o por la muerte. Padre, no sé, me surge como una pregunta que creo que muchos se podrían hacer desde sus casas, como la situación que nos contaba Lucía, y es, el Señor nos dice, para los 365 días del año, no tengas miedo, y cuando le dice a sus discípulos, no tengan miedo, les dice: hombres de poca fe. Es decir, o sea, uno como creyente, si yo digo, bueno, yo voy a misa, rezo el rosario, pero me resulta una enfermedad y siento miedo, es decir, o sea, tengo poca fe. Sí. Me falta fe. ¿Qué más tengo que hacer para aumentar esa fe? ¿No es suficiente? Muy buena tu pregunta, Juliana, y digamos una verdad, y es que todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba grande en la vida. Y tanto la enfermedad como el deterioro por el paso de los años, donde se siente que las fuerzas no acompañan lo mismo, que no somos tan productivos, la sensación de soledad que se puede experimentar, como la muerte misma, nos prueban la fe, y uno dice: en prosperidad todo el mundo cree, en prosperidad todo el mundo dice: Dios es lindo conmigo, pero en adversidad todos preguntan: Dios, ¿dónde estás? Y efectivamente, como tú señalas, dice: pero yo voy a la Eucaristía, yo tengo la práctica devocional del Santo Rosario, yo hago mi oración. Y uno se pregunta, y es que el que tiene una práctica frecuente, sacramental o de piedad, ¿está exento de la enfermedad, está exento de la cruz o del dolor? No, es parte de la dinámica de la vida. Como afirmábamos al comienzo del programa, es una necedad negar que el ser humano se puede enfermar, que va a envejecer o que va a morir. Entonces esto es decir, aceptar con paz y con serenidad: Señor, en salud, gracias por acompañarme, y en enfermedad, gracias por acompañarme más cercanamente, y saber que allí estás tú, bendiciendo mi vida y dándome esa palabra que me gusta tanto: fortaleza espiritual para cada día de mi enfermedad. Mauricio Martínez nos dice: me siento mal por pedirle a Dios que alejara a mi esposa del alcohol, y estaba diabético y él murió de un infarto sin estar preparado. Es muy normal para Mauricio y para todos los que nos escuchan y nos ven que uno diga: aleja de mí este mal. Y el milagro no es que Dios haga mi voluntad, el milagro es que yo haga la voluntad de Dios. Que en un evento de alcoholismo yo diga: Señor, ¿cómo acompañar a esta persona que tiene esta esclavitud, esta limitación? En un problema de diabetes, de azúcar, ¿cómo saber sobrellevar una situación particular? Porque es que hemos vuelto un Dios de utilidad o de conveniencia. Dios, dame empleo, dame dinero, dame la plena salud, dame solo bendiciones en la vida.
y eso entra más en el plano de la pura utopía que del realismo. Parte de la vida es, claro, los momentos bonitos, pero también los momentos difíciles, y estos hay que saberlos, sobre todo, asimilar, asumir desde la fe en Dios. Entonces, para Mauricio, simplemente no te sientas mal por lo que le hayas pedido, pero cuando venga una situación de esta, Señor, si la quieres cambiar, maravilloso, cámbiala, pero si quieres esta realidad de una enfermedad permanente, crónica, progresiva, dame la esperanza, dame la alegría, dame la fortaleza para saber sobrellevar esta situación en mi vida y no dejarme apabullar por ese dolor. Y también agregaría yo, padre, que hay que entender, no es fácil irlo entendiendo en el camino, pero que precisamente también el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, también hace parte de la divina providencia y del amor de Dios en mi vida, de esa historia que Él está escribiendo en mi vida. Y yo lo asemejo mucho ahora que soy mamá, que tengo 2 niños pequeños, Martín de 2 años, Marisabel de 3 y medio, que los amo profundamente, pero hay momentos en que me piden cosas y yo sé que no es bien para ellos y no se las doy, o hay momentos en que debo castigarlos o privarlos de algo y lloran, hacen pataleta, digamos que sufren, digamos como en su nivel, pero sufren, lloran para ellos, pero ¿por qué mi mamá no me da esto? ¿Será mala? Y sé que como mamá lo hago porque lo amo y sé que ese sufrimiento que mi hijo tiene es un bien para él, que a través de ese castigo o a través de esa reprensión, en fin, o de esa corrección, lo estoy amando, lo estoy formando y sé que va a ser algo que él más adelante entenderá y que lo estoy preparando para algo mejor y que lo hará madurar y que lo hará crecer. Y eso hace el sufrimiento con nosotros también. Estás tocando un tema muy importante, Juliana, y para todos ustedes, amigos, y es que el dolor, como decía ahora Juliana, hace parte de la providencia de Dios. Es que en algún momento lo habíamos reflejado y reflexionado, el dolor madura la vida. Nadie ha viajado al país, al mundo del dolor y no ha regresado del transformado. Cuando uno aprende a manejar el dolor en la vida o cuando uno asume dolores en la vida, uno mira la vida desde otra perspectiva, con menos vanidad, con menos superficialidad, con más compromiso, con más seriedad, con más humanidad, más sensibilidad. Entonces esta es una de las grandes bendiciones a veces de esa providencia de Dios, que es el misterio del dolor. Nos madura, nos asienta, pero uno también dice, el dolor nos hace crecer humana y espiritualmente, y la prosperidad y los éxitos se disfrutan, pero a veces se enseñan poco en la vida. Uno ve que es la adversidad, aunque nos cueste, la adversidad la que en el fondo nos hace crecer en lo profundo de nuestro ser y nos hace mirar la vida, las relaciones, a replantear los grandes valores de la existencia, de manera que no nos escandalice ese dolor de la enfermedad, de la vejez o de la muerte de un ser querido, porque ocultamente hay allí una bendición para la vida de cada uno de nosotros. Padre, tenemos a Graciela Esparza, nos dice, ¿qué palabras se le pueden decir a una persona que tiene cáncer y él dice odiar el cáncer y no quiere saber nada de Dios? Sí, bueno, está fuerte primero, todo lo que tú resistes, persiste emocionalmente. Si yo digo odio el cáncer, además del daño de las células cancerígenas que van dañando las células buenas, está toda la resistencia mental y emocional que tú tienes frente al cáncer. Es terrible. El rencor, yo odio mi enfermedad. El rencor es un cáncer en el alma. Ya no es un cáncer solamente de tejidos, de órganos, sino que es un cáncer espiritual. Creo que uno, cuando hace de una enfermedad mi compañera en el viaje de la vida, aprende a mirarla de otra manera. Lo segundo, yo no he visto a nadie que por pelearse con Dios, por pelearse con Dios, uno pueda solucionar algo. Dios no es culpable de nada. No puedo decir que cuando tengo éxito en la vida, yo soy la maravilla, yo soy la inteligencia, yo soy el capacitado, y cuando tengo algo mal es Dios. Es que es fácil encontrar a veces un trompo pagador. ¿Por qué la enfermedad? Porque somos organismos biológicos que estamos sometidos a una ley universal de imperfección. El catecismo y la doctrina de la Iglesia dice que la creación está impía
en camino de perfección. Por eso hay terremotos, por eso hay erupciones volcánicas, por eso hay maremotos, porque estamos en vía de perfección en el mundo creado, el universo, y está en vía de perfección el organismo, y en esa vía de perfección, como organismos que son perfectibles pero no perfectos, nos enfermamos. Alguna persona le tiene que tocar esto. Yo recuerdo que hace un año, más o menos, me descubren un aneurisma cerebral, me operan con cierta urgencia. Yo nunca pensé, Señor, ¿y por qué yo, que he servido 24 años de sacerdocio, entonces me tiene que dar este aneurisma? No, porque es que hay una estadística de personas que la arteria en el cerebro, otras en el corazón, se ensancha y está en peligro de explotar. Pero no vamos a ponerle a Dios de qué es esto. Odiar una enfermedad jamás. Esto acentúa el dolor de la enfermedad, y alejarnos de Dios menos, porque cuando uno se aleja de Dios, ¿en quién se apoya? ¿En quién se sostiene para superar las oscuridades o los desafíos que la vida nos presenta? Padre, tenemos por acá a Leti Núñez. A mí lo que me causa mucho miedo es morirme antes que mi hijo, porque él es un niño con parálisis cerebral y retardo mental severo, completamente dependiente, y soy la única que lo cuida. Leti, la palabra Leti probablemente te llamarás Leticia, y Leticia viene del latín, Leticia, alegría, alegría. Mira de dónde viene tu nombre, Leti, Leticia, alegría. Amoris Leticia, el gran documento de la Iglesia para los matrimonios, la alegría del amor. Si tú crees verdaderamente en el amor de Dios, mira, Dios hace todo perfecto. No permitirá que tú te mueras antes que tu hijo con parálisis cerebral. Y si en alguna circunstancia llegara a permitir eso, no le faltará el auxilio y la ayuda a tu hijo en esta situación de parálisis. Vean, amigos, la imaginación es muy buena para los novelistas, pero es muy mala para la gente nerviosa, porque uno descubre que a veces ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y a veces esa imaginación loca, desbordada, la que te lleva a pensamientos trágicos y a pensar que tú vas a morir antes que tu hijo, que va a ser de él, que la vida se te vuelve en un 8, y probablemente eso nunca suceda. Si llega a suceder, estoy convencido que Dios, en su providencia, no dejará a este niño con parálisis cerebral solo, indefenso, no lo dejará abandonado. Y segundo, si no es así, su madre tendrá la alegría de que el niño vaya primero al cielo, y tendrá en este niño probablemente un intercesor, un ángel intercesor que orará por ti. Leticia Núñez orará por ti desde el cielo. Padre, en este momento tenemos una pregunta en pantalla, la vamos a ver en este instante. ¿Cómo manejar esa situación? Llegado el momento que me toque el caso de invalidez, de yo no poderme valer por mis propios medios. ¿Cómo manejar esa situación? Le tengo miedo, bastante miedo. ¿Qué hacer en caso de invalidez? Pues que para allá vamos todos. El ser humano toda la vida pretende ser autosuficiente, y de las realidades en la vida que nos cuesta aceptar es que no toda la vida somos autosuficientes. Se necesita pobreza de corazón. Se necesita confianza en Dios para saber que en la vida todo va pasando y que no tenemos ni las mismas fuerzas físicas, ni las mismas capacidades, ni las mismas oportunidades laborales que tuvimos años atrás. Esto es parte del proceso de la vida, y negar esto se constituye en una verdadera necedad para el ser humano. Pero avanza nuestro tiempo y queremos mostrarles un segundo BTR, una reflexión que nos parece muy bonita. Una persona joven le habla a alguien muy especial en su vida y le manifiesta los sentimientos de su corazón, pero miremos qué habla y a quién le está dirigiendo este mensaje. Vamos a aprender de este video. Desde que te fuiste entendí muchas cosas. Entendí que así como la materia, nada se crea ni se destruye.
solamente se transforma. Como cuando la oruga se transforma en mariposa. Como cuando la espera se transforma en recompensa. Te cuento que me recuperé y me reconstruí alrededor de tu partida y el sufrimiento que me causó. Después me volví a sentir completo al encontrar un sentido de vida. Pero definitivamente, desde que te fuiste, nunca fui el mismo. Ni tampoco quise serlo. Te cuento que ahora entiendo que no te fuiste para dejarme, sino que lo hiciste para quedarte. Te veo tan claro en todas partes, en mi ser, en la naturaleza y en todas las personas con las que cruzaste. Te cuento que sí, la soledad llega, la tristeza también, pero no consumen. Acechan, pero no atacan. Argumentan, pero no convencen. ¿Y cómo habrían de hacerlo si te siento tan vivo como siempre? Te cuento que lentamente mis lágrimas se convierten en sonrisas. Que poco a poco mi dolor se transforma en amor. Y que tus recuerdos se transforman en vivencias. Te cuento que me prepararé, lucharé y sobre todo viviré. Para que cuando el día que nos volvamos a encontrar, te sientas orgulloso de lo que juntos logramos hacer. Pues ahora y siempre vivirás en mí. Jamás te recordaré, porque nunca te olvidaré. Bueno, un mensaje impactante. No sabíamos sino hasta el final a quién le hablaba. Un ser querido que ya no está con nosotros en esta tierra, pero que no deja de acompañarnos de otra manera. Es también el tema que hoy hablamos, el misterio de la muerte y el miedo a la muerte, que nos planteaba también Leti, ahora antes de este BTR. No sé, en el caso tuyo, Juliana, ¿tienes experiencia de la muerte de seres queridos? Sí, padre. De hecho, bueno, digamos como que el último así de mis familiares que murió ya hace como unos 9 años, 10, fue un tío, y lo recuerdo mucho porque yo fui muy cercana como a todo su proceso, a todo el proceso de su enfermedad. A él le diagnosticaron un cáncer de estómago. Y fue un proceso largo, duró aproximadamente 1 año, entonces fue un proceso de deterioro, y yo estaba precisamente en ese tiempo iniciando como ese caminar en Dios, como ese encontrarme con Jesús. Entonces lo viví muy de cerca, casi que todos los días iba con mi mamá donde él a rezar el rosario, rezábamos la coronilla de la misericordia, en fin, pero veíamos su sufrimiento, no podía comer, cómo la agonía, o sea, se fue yendo poco a poco en un proceso muy doloroso, muchos días en el hospital, otros en la casa, ver alrededor su familia, sus hijos que no lo querían aceptar, como no querer aceptar ese momento, incluso sentir rabia contra Dios, algo como lo que expresaba ahorita alguno de nuestros amigos digitales, de sentir rabia contra Dios, pero ver el proceso, que pienso que fue un proceso como de preparación. Dios lo fue preparando y lo fue llevando porque era una persona buena, era una persona devota y en silencio. Aunque sufría, llevaba su enfermedad en silencio, nunca lo escuché quejarse o renegar, e incluso pasó algo muy bonito el día de su muerte, y es que él murió un sábado, creo que era un primer sábado, y resulta que él era muy devoto de la Virgen del Carmen, ¿cierto? Que es como la patrona de... Entonces, resulta que él ese sábado en la madrugada, o sea, esa noche antes, soñó con la Virgen del Carmen y la Virgen le dijo, ya vengo por ti. Y justo ese día, él nos contó en la mañana, nos dijo, muy contento, tuve este sueño y ese día murió. Sábado, día de Nuestra Señora, pues especialmente dedicado a ella. Y eso, vimos como todo ese proceso de enfermedad de un cáncer, que es una enfermedad tan dolorosa, a veces un proceso largo, pero que vimos una preparación. Siento que fue así, que Dios lo preparó, que esa enfermedad fue misericordia de Dios para su vida y Él lo asumió así. Qué bonito, qué bonito. Para quienes tal vez no tengan la claridad, el privilegio sabatino, la Madre de Dios, la Virgen del Carmen, llevará las almas, precisamente sacarlas del purgatorio y llevarlas al cielo.
Tengo la experiencia, y con ustedes, amigos digitales, la muerte de mi padre hace 22 meses. Y uno saber que es parte de ese deterioro por el paso de los años, una persona literalmente se va apagando. Pero también hay una palabra muy fuerte, si frente a la enfermedad decíamos la fortaleza espiritual que nos viene de Dios, frente al misterio de la muerte, hablar de la esperanza. La esperanza es fundamental para cualquier tipo de duelo con ocasión de la ausencia definitiva de un ser querido. La esperanza de que no parten para siempre. La esperanza de que nos encontraremos con ellos en la vida eterna. La esperanza de que Jesús resucitado ha vencido el mayor mal humano, la muerte. Y desde la cruz con San Pablo gritamos: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria? La certeza de saber que la vida con Dios es una vida en plenitud, donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay luto. Que la vida en Dios es una vida en plenitud, en gozo, en alegría, en esperanza. Esto hoy lo tenemos que alimentar, porque nuestras esperanzas a veces es mejorar el salario, cambiar de puesto, hacer un viaje a Estados Unidos, conseguirse una mascota, y son esperanzas demasiado intramundanas, terrenales, cortoplacistas. Y hay que tener una esperanza mucho más profunda, un horizonte más noble, más amplio, más alto, que es propiamente el cielo. Cuando uno cree que con la muerte acaba todo, uno siente sencillamente vacío y desolación, pero cuando uno aprende a entender que con la muerte empieza la verdadera vida en Dios, aprendemos a superar ese miedo y a decir: estos seres queridos, algún día nos fundiremos en un abrazo eterno con ellos, un abrazo eterno de amor. Padre, hay un cantante católico que tiene una canción en la que dice una frase que a mí me llama mucho la atención. Él dice: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Martín Valverde. Sí, entonces mi pregunta es, ¿será que le tememos? No se han ido del todo. ¿Será que le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir? Y en el fondo es perfecta la pregunta. Le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir y no hemos descubierto que la verdadera vida está con Dios y que toda esta vida es una preparación. En la medida en que entregamos la vida, vamos ganando la vida plena con Dios. Estamos en un anticipo de esa vida gloriosa que nos espera con el Señor. La gente tiene a veces mucha conciencia de la vida que deja en este mundo cuando muere, pero muy pobre conciencia de la vida en plenitud que va a recibir con Dios en el cielo. Quien no ha resuelto el sentido de su vida no es capaz de resolver el sentido de la muerte. Quien no ha sido capaz de entender que la vida es para darla, para entregarla, le parece que la muerte es pérdida, duelo, arrebatarla. Los santos especialmente no temían morir. Los santos entendían la muerte como liberación. Jesús no dice: me arrebatan la vida, yo la entrego libremente. Yo la entrego libremente. Cuando uno ha vivido la vida con sentido de dependencia, de un apego enfermizo, uno no es capaz de entender la muerte como liberación, como donación, como salida a la vida en plenitud, sino me la arrebataron, y esto genera desgarramiento de los seres queridos o aún de la propia vida cuando estamos muriendo. Cuando aprendas a entender que es que toda vida, el rico, el pobre, el joven, el viejo, el enfermo, el sano, el santo, el pecador, todos vamos a entregar la vida, descubrir el Señor qué me pide en mi existencia. Bueno, avanzamos en nuestro programa y tenemos un último BTR para presentar con ustedes, que nos va a ayudar a hacer un poco como la síntesis de todo este programa que vamos desarrollando. Nos va a hablar como de grandes valores en la vida para asumir el duelo de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Vamos a mirarlo. Miedo a la enfermedad, la vejez y la muerte. La enfermedad, la vejez y la muerte hacen parte de la vida. Son la letra menuda del contrato que firmamos cuando comenzamos a vivir. Estas tres realidades son parte fundamental de la vida. Cada respiro, cada parpadeo, cada segundo, cada minuto, cada hora te hace más viejo. Por eso es que en este momento tienes unos cuantos segundos más de vejez, y de eso se trata la vida, de vivirla, de disfrutarla.
No permitas que el miedo a envejecer, enfermar o morir frene en tu vida. Que no se convierta en el objetivo de tu vida el ser joven eternamente, tener una salud perfecta o vivir por 1000 años. Disfruta cada etapa de tu vida, de todos los aprendizajes que cada una de ellas te brinda. Si hay algo que tenemos seguro en la vida, es la muerte, y no puedes hacer nada para evitarlo. Así que vive, porque no sabes el momento ni el lugar en el que ese préstamo llamado vida sea reclamado por Dios. Bueno, un expresivo mensaje que nos queda a todos concluyendo nuestro programa. No nos preocupemos demasiado por el pasado, que ya no podemos cambiar. No nos angustiemos demasiado por el futuro que no conocemos. Vivamos con intensidad el hoy, el presente, que es lo único cierto que tenemos. Amemos hoy. Demos gracias a Dios y a nuestros seres queridos hoy. Pidamos perdón hoy. Bendigamos hoy. Y vamos este día con alegría, con esperanza, con paz, sabiendo que el Señor de la vida no deja de acompañarnos. Los invito para cerrar este programa que hagamos como siempre lo realizamos, un momento de oración final, agradeciendo sus llamadas, sus mensajes, sus aportes, sus preguntas desde los diferentes países y ciudades de donde están tomando esta señal aquí en Amén Comunicaciones, el Padre Carlos Yepes en YouTube y en Facebook. Los invito a que cierren sus ojos y abriendo las palmas de las manos, entreguemos al buen Dios la vida, la salud y también la falta de ella de los seres que amamos. El proceso natural de envejecimiento que vemos en una mamá, en un papá, en un abuelo, en un ser querido, cuando descubrimos que se va apagando como el cirio al consumir la cera, se va poniendo titilante, el pabilo se pone vacilante a punto de apagarse. Hoy demos gracias a Dios por aquellos seres entrañablemente amados por nosotros, que han vivido el signo de la muerte, y pedimos que vivan la realidad suprema que Jesús nos promete y del cual nos abre el camino, resucitar con Dios. Hoy no nos entristezcamos, hoy no nos desanimemos, hoy no perdamos la alegría de vivir cuando por ese diagnóstico médico, por constatar el paso de los años, la pérdida de fuerzas, o por la muerte inminente o ya ocurrida de un ser querido, pensamos que la vida se nos acabó. Es parte de un proceso vital que todos vamos a asumir. Y hoy le decimos al Señor, dame la fortaleza, la fe, la paciencia, la esperanza y la luz. Dame el amor para saber sobrellevar estas situaciones y entender que allí, especialmente allí, en estas circunstancias, lejos de abandonarme, tú me amas, tú estás conmigo, tú me sostienes, tú no dejas de bendecirme. Con estas intenciones, por todos ustedes, amigos digitales, en Facebook Live, en YouTube, a través de otros medios digitales, oramos por ustedes y los bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De una vez anunciamos para ustedes un bellísimo tema para la próxima semana: la confianza en Dios. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿Qué frutos genera esa confianza cuando uno sabe que Dios guía nuestro caminar en la vida? Serenidad del alma, paz, tranquilidad. Vamos a hablar sobre este tema porque es que hablando la gente se entiende,
Hablando expresamos lo que hay en nuestro corazón. Hablando aprendemos a vivir mejor. Para Aymara, que siempre está con nosotros recibiendo los correos. Para Juliana, que hoy ha compartido este ser con nosotros. Un Dios les pague, siempre bienvenidas, bien recibidas, pero sobre todo ustedes por su audiencia. Nos vemos dentro de una semana para hablar sobre otro tema, la confianza en Dios, fuente de alegría y de serenidad interior. El Señor les bendiga.